Hola amigos, bienvenidos a mi clase de hoy, en el cual veremos aplicaciones de oferta y demanda sobre la microeconomía. Veremos qué es lo que es la oferta, que son distintas cantidades de un mismo bien, de empresas que están dispuestas a ofrecer diferentes precios. Y también, como hemos visto ya en clases anteriores, veremos la demanda, que son distintas cantidades de un mismo bien, que los demandantes están dispuestos a adquirir a diferentes precios del mismo bien. Es importante que cuando definamos tanto la oferta como la demanda, estamos diciendo que todo lo demás permanece constante, es decir, que hacemos ceteris paribus, es decir, solamente cambian las cantidades y con respecto a los precios, tanto para la oferta como para la demanda. Vamos a ver aplicaciones que son muy útiles y que son muy importantes para ver distintos conceptos de bienestar, que es lo que ya vimos clases anteriores. En este caso, les va a servir mucho el concepto de elasticidad. La elasticidad se aplica sobre curvas de oferta y de demanda. Mide el efecto del cambio porcentual en el precio de un bien sobre la cantidad porcentual demandada u ofrecida. Por lo tanto, la elasticidad afecta tanto a la oferta como va a afectar también a la demanda. Y van a ser los distintos cambios porcentuales que tiene en el precio por las cantidades de un mismo bien. Vamos a ver primero con respecto a la demanda. El más importante de todos es la elasticidad precio, por lo tanto este es el que más tienen que recordar ustedes. La elasticidad precio de la demanda es la respuesta que tiene la demanda de los consumidores frente a variaciones de los precios. Es decir, va a indicar cuánto va a variar la cantidad que se está demandando de un bien cuando varíe su precio. Todo esto expresado en términos porcentuales. Visto matemáticamente, es lo que podemos ver lo que indica ese cociente. Es decir, la elasticidad de la demanda, que es la forma en cómo se escribe, va a ser la variación porcentual de la cantidad demandada partido o dividido por la variación porcentual del precio. Estos se pueden clasificar de tres tipos. Está la elasticidad unitaria, está la elasticidad elástica y la elasticidad inelástica. Visto el punto de vista gráfico, podemos identificar una curva, una elasticidad unitaria, si es que la cantidad en que varía el precio con respecto a la cantidad es el mismo. Es exactamente el mismo. Y visto gráficamente, va a ser una curva que no tiene pendiente ni muy inclinada ni muy achatada. Es decir, siempre permanece constante. Una elasticidad elástica indica cuando la cantidad que varía va a ser mucho mayor al precio que esté variando. Es decir, si varía mucho la cantidad, pero varía poco el precio. Esta elasticidad se indica cuando su valor absoluto es mayor a 1. Visto desde el punto de vista gráfico, es cuando esta curva tiene una pendiente muy plana. También está la elasticidad inelástica, que es cuando la variación porcentual de las cantidades es menor o mucho menor que la variación de los precios. Es decir, varían mucho más los precios que la cantidad que se está demandando. Visto, esto se indica que su monto o su valor es cuando es menor a 1. Cuando es menor a 1 significa que este bien es inelástico, y visto desde el punto de vista gráfico es cuando su pendiente tiene una curva mucho más inclinada, como podemos ver en el gráfico 3. Esta pendiente es mucho más inclinada que la 2 y que la 1. Por lo tanto, es otra forma de ver de que esta demanda tiene una elasticidad bastante inelástica. Bueno, existen dos valores extremos para las elasticidades. Uno de ellos es una demanda perfectamente inelástica y la otra es una demanda perfectamente elástica. En el primer caso, de una demanda perfectamente inelástica, es cuando la variación de los precios no afecta en la variación de las cantidades. Es decir, no me importa, o el cliente o el consumidor no importa cuánto varía el precio, ya que la cantidad se va a mantener exactamente igual.
Un ejemplo de esto puede ser la insulina, ya que las personas que necesitan este bien deben consumirlo de todas maneras, independiente de que si el precio de este bien aumente o no, la cantidad tiene que ser exactamente la misma. Por lo tanto, se dice que este bien tiene una demanda perfectamente inelástica. En el caso totalmente contrario, es cuando hay una demanda perfectamente elástica. Esto indica que si es que cambian mucho las cantidades, el precio no va a variar en absoluto. Por lo tanto, se indica de que es cuando un bien tiene muchos bienes sustitutos para poder cambiar un bien por otro. Es decir, si es que yo estoy comprando jamón y la cantidad aumenta mucho, el precio no va a variar. Podrían ser a lo mejor bienes normales en que esta demanda se mantenga de esta forma. Pero de todas maneras no hay muchos bienes que sean perfectamente elásticos. ¿Cómo se calcula la elasticidad precio de la demanda? Bien, lo primero que necesitamos son dos puntos dentro de la recta, de la curva de demanda, donde nosotros obtenemos estos puntos tanto para las cantidades como para los precios. En este caso vamos a tener valores iniciales de las cantidades y precios que van a ser 8 las cantidades que se consuman a un precio de 6 y vamos a tener unas cantidades final de 4 y un precio final de 8. Lo que vamos a hacer en este caso es hacer el cociente entre las cantidades y los precios. Para el caso inicial vamos a considerar que tenemos la variación de las cantidades que van a ser la cantidad final que va a ser 4, que es el Q1, y le restamos el Q0 o el Q inicial, y en este caso va a ser 8. Todo esto dividido por el Q inicial, es decir, estamos viendo la tasa de crecimiento que tiene las cantidades. Hacemos lo mismo con el precio, es decir, restamos el precio final menos el precio inicial y lo dividimos con el precio inicial. En este caso sería 8 menos 6 dividido 6. Al resolverlo, nos va a quedar que la variación de las cantidades va a ser menos 0,5 y la variación en los precios va a ser 0,3. Por lo tanto, al dividirlo, nos va a quedar el valor de... en valor absoluto nos va a quedar 1,7. Este valor debería ser menos 1,7 debido a que la demanda tiene rendimientos decrecientes, siempre va a dar un valor negativo. Pero si lo aplicamos valor absoluto, este valor nos va a dar 1,7. ¿Qué indica esto? Que como ya lo vimos anteriormente, si tenemos un valor de elasticidad mayor que 1, este bien va a ser elástico. En este caso es lo que ocurre. Por lo tanto, indicamos que este bien va a ser elástico. Veamos un caso que es bastante particular para entender la elasticidad ingreso de la demanda. Primero, encontramos la paradoja de la cosecha abundante, que tiene los siguientes antecedentes. Ocurre de que una familia en el sur de Chile tiene gran cosecha en sus tierras, no tiene ningún problema de plaga, de lluvia, hay grandes lluvias, por lo tanto tiene una tierra bastante fértil y tampoco tiene problemas de sequías. La pregunta es, si sacan cuentas alegres en el año de recaudación de rentas a final de mes o al final del año, bueno, la respuesta es no. Ahora, el caso por qué ocurre esto es lo siguiente. La demanda de los productos alimenticios tiende a ser más bien inelástico. Esto indica de que... ¿Qué indica inelasticidad? Inelástico indica de que si hay variación de las cantidades, hay mucha más variación de acuerdo a los precios. Si es un bien, por ejemplo, perfectamente inelástico, que podría ser el caso, que se da acá, dada que la tierra más bien es fija, es decir, que no hay aumento en la cantidad de tierra, no va a haber aumento de las cantidades que se están cosechando. Por lo tanto, va a haber sí disminución de los precios, pero no de las cantidades. Por lo tanto, eso se va a mantener exactamente igual.
Bien, en el caso de la paradoja de la cosecha abundante, es que los productos alimenticios tienden a ser de esta índole, más bien inelástico. Hay una baja en los precios, cambian un poco las cantidades y eso va a disminuir la producción. Por lo tanto, hace un ciclo recesivo, aunque se tengan cosechas que sean abundantes, tienden a reducir los precios por el tipo de bien que se está produciendo. En este caso, como estábamos diciendo, es una demanda inelástica. Una reducción de los precios reduce los precios totales. En este caso, se reducen los precios, no cambian mucho las cantidades, por lo tanto el ingreso total va a disminuir y esto provocado por una demanda inelástica respecto al precio. Si fuera una demanda elástica respecto al precio, una reducción en el precio va a aumentar los gastos totales, perdón, los ingresos totales. ¿Por qué? Porque van a disminuir los precios, pero las cantidades van a aumentar mucho más que esta disminución de los precios. Por lo tanto, raya para la suma de entre disminución de cantidades y aumento del precio, perdón, disminución de los precios y aumento de las cantidades, este valor va a ser positivo. Por lo tanto, sus ingresos van a aumentar. Una demanda unitaria respecto al precio es el caso que es límite de una demanda, que una disminución en los precios no va a modificar los ingresos totales. Es decir, los ingresos solamente se van a modificar cuando sea demanda inelástica o cuando sea demanda elástica. Esto también puede ser visto desde un punto de vista macroeconómico, que lo vamos a ver muy rápidamente, pero también existen efectos de la teoría del consumidor y del productor, que hablan de que los rendimientos marginales son decrecientes, por tanto, mientras mayor cosecha se tenga, menor van a ser esos rendimientos. Puede ser un tipo de explicación. Existen efectos que se pueden intervenir a través del Estado en los mercados agrícolas. Es decir, pueden haber subsidios o puedan haber impuestos a la competencia para mejorar las cosechas de la industria nacional. Bueno, en este caso la paradoja también se ve de forma empírica, en que es un sector que tiene mucho empleo, pero actualmente solamente un 3% de los trabajadores trabajan en ese rubro, por lo tanto hay una reducción de la renta, también hay una renta familiar que se duplica y hay una renta total que está estancada. En este caso podemos ver de que un bien que es inelástico, independiente de que se aumente su oferta, como en este caso lo estamos viendo, es decir, tengo una oferta inicial y aumenta, dado un shock positivo, aumenta la oferta del bien y aumenta la demanda del bien, lo que va a suponer es que la demanda siempre va a crecer más lento que la oferta. Por lo tanto, van a existir reducción en sus precios y por lo tanto reducción en sus ingresos totales. Hay soluciones que en este caso da el gobierno, que pueden ser mantener los precios elevados, imponer aranceles o subsidios a la a la industria nacional, o también envío de cheques para mantener la misma producción. Lo que más se realiza son los subsidios y impuestos que se le pueden aplicar a la demanda o a la oferta. Veamos ahora por el lado de la oferta. Está la elasticidad precio que tiene la oferta. En este caso va a ser la cantidad ofrecida de un bien ante cambios en sus precios del mercado. Es decir, va a indicar cuánto va a variar la cantidad que se está ofreciendo ante cambios en sus precios. Esto visto desde el punto de vista matemático va a ser la variación porcentual de la cantidad ofertada
dividido por la variación porcentual del precio. Siempre va a ser de esa misma forma, al igual que la elasticidad precio de la demanda. También se clasifican de tres formas: en elasticidad unitaria, elástica e inelástica. Una elasticidad unitaria de precio de la oferta va a ser que ante cambios porcentuales de las cantidades va a ser igual al cambio porcentual de los precios. Es decir, se va a mantener exactamente uniforme y es visto como se ve en el gráfico 1, es decir, en el gráfico más a su izquierda, en que la variación porcentual de las cantidades va a ser el mismo que la variación porcentual de los precios. Por tanto, su recta va a permanecer siempre con la misma forma y va a ser de ángulo de 45 grados generalmente. Una elasticidad elástica es la que indica de que va a variar mucho más el cambio en las cantidades que el cambio en los precios. Es decir, va a ser, del punto de vista elástico, un gráfico mucho más achatado, ya que sus cantidades aumentan mucho más que sus precios. Entonces, el gráfico que ustedes ven al medio, ven una pendiente mucho más achatada, ya que la variación en las cantidades, es decir, en el eje horizontal, van a ser mucho mayor que sus precios, es decir, sus valores que están en el eje vertical. Y la tercera forma es la inelástica, que es la variación de las cantidades va a ser mucho menor que la variación porcentual de los precios. Desde el punto de vista gráfico va a ser una pendiente mucho más inclinada, ya que, como ven en el gráfico número 3, sus variaciones en las cantidades son muy pequeñas ante cambios en los precios. Bien, tenemos, al igual que la demanda, tenemos dos casos extremos. Tenemos una oferta infinitamente elástica, donde su curva de oferta va a ser también horizontal, es decir, van a cambiar las cantidades, pero los precios se van a mantener exactamente iguales. Y la otra forma extrema es la oferta totalmente inelástica, en que su curva es vertical, es decir, ante cambios en los precios, como vemos ahí, cambios en los precios, no va a cambiar las cantidades que se están ofreciendo. Es decir, va a tener una elasticidad igual a 0, y en el caso anterior va a tener una elasticidad igual a infinito. ¿Cómo se calcula la elasticidad de precio de la oferta? En este caso, ante variaciones porcentuales de la cantidad ofrecida, va a estar dividido por la variación porcentual del precio. Es decir, igual que el caso anterior, vamos a tener dos puntos, inicial y final. En este caso, el punto de las cantidades iniciales van a ser 12 y el precio va a ser 4, y de la cantidad final va a ser 20 y el precio final va a ser 6. Por lo tanto, si calculamos nuestra elasticidad precio de la oferta, vamos a tener que la cantidad final menos la cantidad inicial dividido por la cantidad inicial. Y esto va a ser 20 menos 12 dividido en 12. Y en la parte de abajo vamos a tener el precio final menos el precio inicial dividido por el precio inicial. Esto va a ser 6 menos 4 dividido 4. Lo que el resultado nos deja es que va a ser 66% dividido 50%. Si esto lo dividimos, nos va a quedar 1,32. En este caso es mayor a 1. Al ser mayor a 1, también es una oferta elástica. Por lo tanto, la interpretación económica de nuestra elasticidad es que cuando el precio aumenta en un 50%, que fue el resultado que nos dio, la cantidad ofrecida aumentará un 66%. Y es por esto que nos da una oferta elástica, ya que la cantidad va a aumentar mucho más que lo que está aumentando el precio. Bien, vamos a revisar cuál va a ser el efecto de un impuesto sobre el precio y la cantidad. Ya hemos visto la elasticidad, que es muy importante, y vamos a hacer una mirada muy rápida
del impuesto sobre el precio y las cantidades. Bueno, un impuesto son que una disminución de la cantidad de equilibrio, en este caso va a ser un impuesto a la benzina, dado como el ejemplo, en que los productores están dispuestos a vender una misma cantidad si reciben el mismo dinero. En este caso el consumidor soporta la mayor carga. Por lo tanto, como ven, hay una disminución de la oferta, es decir, se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba, en que va a aumentar el precio. Por lo tanto, es el consumidor quien se lleva esta carga dado el impuesto. Hay otra forma en que los gobiernos también aplican impuestos. Podemos ver análisis de la oferta y la demanda que ayudan a predecir estos efectos. Sí es importante encontrar de que los impuestos son para disminuir fallas o externalidades negativas. Mayoritariamente son por causas ambientales y lo que hace en mayor medida es disminuir las cantidades que se están ofreciendo en equilibrio para encontrar un nivel más adecuado para la sociedad completa. Hay otras formas también que se aplican a través de precio mínimo y precio máximo. Por ejemplo, se encuentra la controversia de los salarios mínimos, que es la fijación de una remuneración que es mínima, que puede conducir también a exceso de cantidad ofrecida, de jornadas de trabajo sobre cantidades de demanda de jornadas y se puede producir desempleo. Es decir, en ese caso, al haber una remuneración mínima que está sobre el salario de equilibrio, lo que va a producir en ese caso es desempleo. Si fuera al revés, en el caso de que el precio o el salario mínimo estuviera por debajo del equilibrio, ahí habría déficit de empleo y ese déficit es necesario paliarlo a través de aumento de empleabilidad para llegar al equilibrio. En este caso, como el precio está sobre o el salario está sobre este equilibrio, el ajuste que se va a realizar, lo más probable es un ajuste hacia el equilibrio de manera negativa, es decir, van a disminuir los salarios. También existen controles a los precios a través de precio máximo. No solamente hay salarios mínimos, también existen precios máximos que se realizan, por ejemplo, a la electricidad, a los monopolios naturales generalmente se le aplican, en que sus tarifas están reguladas a través de precios máximos que se le ofrecen al mercado. En este caso, un nivel óptimo es cuando el precio máximo está por debajo del nivel de equilibrio, ya que en este caso habría un exceso, una escasez de oferta y lo que tendería sería a aumentar la oferta, aumentando la competitividad y poder satisfacer mayor cantidad de consumidores, porque en este caso habría déficit de consumidores que estarían satisfaciendo sus necesidades, dado la escasez de oferta. Por lo tanto, hemos visto de que la elasticidad es muy importante para ver el impacto que tienen las cantidades en el nivel de precios. También lo hemos visto a través de los precios mínimos y precios máximos, también a través de los impuestos, visto también desde el punto de vista de los salarios, en el caso de un salario mínimo, y de precios máximos que se le pueden aplicar también a los bienes. Por lo tanto, la elasticidad es un concepto que es muy relevante para medir el impacto que tiene un bien respecto a la sociedad por completo y va a medir las variaciones de los factores, tanto productivos como de consumo, en el comportamiento del mercado. Bueno amigos, espero les haya gustado la clase de hoy. Cualquier duda o consulta, no duden en preguntarme. Recuerda que soy Christopher Jara y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao.